estamos ready para exportar diferente. Pero vamos a hablar, Carmen, un tema que te había sugerido, que era empezar a ver de cómo viene ese 2026, porque de hecho estamos en la época en que todo el mundo planifica, empieza a planificar o ya está en plena planificación de qué va a ser el 2026, cómo va a enfrentar el año que viene, cuáles son esos planes a nivel de país, a nivel de empresa, a nivel de sector y a nivel individual. Entonces, hay gente que lo deja para último día, como el 31 de diciembre, más o menos empieza. Pero eso provoca una depresión después los primeros 3 meses del año. O sea que hay que hacerlo desde ahora. Sí, y hacerlo consciente, porque si lo hacemos desde ahora podemos realmente estudiar la estrategia y no hacerlo a última hora. Y además, como dicen los expertos, no simplemente decir yo voy a aumentar o yo voy a rebajar sin un plan, sin una estrategia de cómo lo voy a hacer consistentemente de manera que yo pueda lograrlo. Y no simplemente hacer un wish list, una lista de deseos, que luego después, si no tengo plan, ¿cómo voy a cumplirlo? Se quedan ahí. ¿Quiere decir que la tendencia tiene que tener un plan previo? ¿Quién nos impone la tendencia? No, los planes tienen que tener en consideración las tendencias. Las tendencias, porque para nosotros poder planificar bien, bueno, ¿cómo viene el 2026? Es muy difícil predecir exactamente todo lo que va a ocurrir en el 2026, pero ya vemos tendencia. Como dijo un experto que entrevistamos en Brasil hace unos meses, que estudió las guerras comerciales, él dice que las guerras comerciales entre Estados Unidos, China y los diferentes países desarrollados, que son los que deciden estas cosas, se va a prolongar en el tiempo. Él estudió todas las guerras comerciales, desde los griegos hasta ahora, y predice, ¿no?, que esto va para largo. Eso quiere decir que esta incertidumbre que hemos vivido este año, de que si los aranceles, que si tal país va entonces en represalia y qué medidas van a tomar, va a seguir, esa incertidumbre va a seguir. De hecho, si pensamos como país, vemos que ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos está evaluando medidas con las remesas, con el tema de si van a multar a las empresas que contratan servicios fuera de los Estados Unidos. Hay toda una evaluación de medidas que si se llegan a dar pueden afectar seriamente nuestras zonas francas. Las nuevas estrategias que se hicieron de semiconductores, el nearshoring, el mismo tema de los aranceles, si se quitan o se ponen, también altera la dinámica, ¿no? Y lo que hacen los otros países en represalia o para lo que ellos entiendan que pueden competir o no, también cambia la dinámica. Son mercados a los que nos dirigimos, son importantes a nosotros, nuestros mercados vecinos. La misma dinámica América Latina se ha ido alterando. Vamos a terminar el año con más conflictos entre nuestros países en América Latina y el Caribe. Entonces, estamos al 2026 con la incertidumbre manteniéndose al frente de esto, y eso altera, porque nosotros tenemos una economía que depende del exterior nacional. Cuando mencionas ese especialista brasileño y esa extensión... especialista norteamericano, pero que lo entrevisté en Brasil. Lo entrevistaste en Brasil. Se supone entonces que así como uno hace las predicciones y sus propósitos de año, que los estados tienen que atender esas tendencias y prepararse para lo que viene en los próximos 365 días. Sí, hay que estar listos a los posibles escenarios. Lo ideal es por lo menos estudiar los escenarios. Si esto se da, ¿cuáles podrían ser las medidas mitigantes para contrarrestar eso? Y si de repente los Estados Unidos le pone impuesto a la remesa o pone mayores restricciones a que nuestros nacionales envíen remesas, cuando nos están llegando más de 10.000 millones al año de dólares en remesas. Se rompió todas las predicciones terroríficas. ¿Han aumentado las remesas? Han aumentado. Bueno, nuestros nacionales siguen manifestándose. Igual las estrategias que tenemos en nuestra zona franca, el mayor número de las exportaciones dominicanas están en las zonas francas todavía. Entonces, claro, hay estrategias que siempre tenemos que hacer para mitigar, que son la diversificación de sectores, seguir apostando por el sector servicio, sobre todo los servicios modernos, los llamados servicios basados en conocimientos, las industrias creativas, porque son de los sectores que nos demostraron en la pandemia que tenían más resistencias a estos choques y donde hay que competir, porque la otra tendencia que va a dominar más todavía nuestra vida en el 2026 es la inteligencia artificial. Si hoy en día
estamos hablándolo como una novedad, es que cada vez más va a penetrar todo lo que hacemos, cómo compramos, cómo vendemos, cómo nos relacionamos, cómo competimos, cómo nos anuncian, cómo nos conectamos. O sea, todo va a estar permeado ya en gran parte, pero todo va a estar permeado por la inteligencia artificial. Y en la parte económica, si como país no estamos creando las condiciones, y ahí Arturo López Valerio, que también hemos entrevistado, Ready para Exportar, ha escrito una serie de artículos sobre su preocupación de que hacemos anuncios como país de inteligencia artificial, pero realmente no estamos creando el ecosistema para que nuestra gente genere soluciones basadas en inteligencia artificial locales y que podamos competir. Que no es un anuncio, no es una estrategia, es que tengamos que las universidades, los centros, la colaboración con instancias internacionales y regionales para que nosotros tengamos ese grupo de empresas y de personas que estén generando soluciones más adaptadas a nosotros. La falta de datos para la misma inteligencia artificial. Sí, porque ¿cómo alimentamos esa inteligencia artificial? Exacto. Carlos Miranda, que también entrevistamos aquí, nos hablaba de cómo él hacía un prompt de 8 páginas para lograr que la IA le diera ideas adaptadas para venir al programa, por ejemplo. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Y entonces las soluciones que nos están dando ahora por un simple prompt son soluciones basadas en una media internacional que a veces poco tiene que ver con la realidad dominicana o con la realidad de la región. Entonces nos faltan herramientas para nosotros poder competir con la IA, y a nivel de empresa, si nosotros no estamos usándola, pero también ofreciendo las soluciones a nuestros clientes, nosotros los consultores, por ejemplo, nos vamos a quedar atrás. Cuando habla de los consultores, a veces pienso que ustedes van varios pasos adelante de nuestra realidad, pero con la visión de acomodarnos a lo que viene y a lo que está. Recuerdo una conversación que sostuviste con Luis Miguel Pereira, y él lo citó después, donde tú hablabas de eso mismo, de planes, de proyectos, pero que no logran realizarse. Y hay otro aspecto. Cuando hablas de todo lo que tenemos pendiente, una amiga periodista me comentaba en una reunión con representantes diplomáticos, hablando de todo eso, y ella decía, y nosotros en el país preocupándonos por la mochila y los zapatos de los muchachos. Hay algo que con el boom de la construcción turística, de la inversión inmobiliaria en turismo, muchas personas han expresado como preocupación. Es la deficiencia en la formación de las personas que van a servir en esas nuevas unidades, en esa infraestructura turística. Bueno, sí, aunque realmente estamos mucho mejor que muchos países del Caribe. Pero por mucho. Recuerdo cuando yo trabajé en el Ministerio de Turismo siendo estudiante hace ya muchos años, y el problema con la mayoría de los polos turísticos de entonces, que era Puerto Plata, empezaba Bávaro en ese momento, era que se reciclaba, que no había tan pocas personas alrededor de esas comunidades que el personal se reciclaba. Entonces lo votaban a uno por irresponsable, pero el otro lo tenía que... Se iba al otro. Se iba al otro porque no encontraban aquí más contacto. Entonces no podían poner una lista negra porque se quedaban sin personas. Ahora ya esos polos han generado gente, o sea, tienen un pool, digamos, de personas a quien atraer. Pero sí, hace falta más formación, formación de ese talento humano a todos los niveles, no solamente a nivel de atención de un mesero, pero también a nivel gerencial, a todos los niveles hace falta. No estamos creando los talentos suficientes al nivel suficiente que los requiere la economía, ni el talento técnico, ni mucho menos el de basado en conocimiento, que es donde necesitamos para competir a otro nivel. Y es cierto, y siempre hay que tener esa pizca de optimismo. Mencionaba Aníbal de Castro en días pasados en su columna en Diario Libre, y decir lo bueno, el progreso, todas las metas logradas, sobre todo en el sector de inversión y de turismo. Y si nos comparamos con otros países vecinos, ¿verdad? Que nosotros estamos pero muy, muy adelante en el servicio, naturalmente. Depende de la categoría de la oferta. Claro, y nosotros, a pesar de que hemos ido, digamos que escalando, que empezamos con lo todo incluido, que eran los más bajos, entonces bajo salario, bajo servicio, a medida que tenemos un turismo y una oferta turística de más calidad,
tiempo eso también va cambiando. Lo que creo que no nos hemos diversificado lo suficiente, y nunca dejaré de decir lo que lamento, que por ejemplo no hemos tomado a Pedernales y a esa zona como la zona del turismo ecológico de la República Dominicana, de manera que podamos proteger. Lo decimos, pero no hay medidas, no hay restricciones. ¿Dónde están las restricciones? Cuando tú contratas para que construya un hotel a una cadena de un todo incluido, ya, ahí estás masificando a un turismo, y nosotros necesitamos atraer, porque la generación Z, la generación Alfa, que son los que van a tener los dineros de los países, quieren otro tipo de turismo. La ventaja de haber compartido durante tanto tiempo es que yo recuerdo cuando comenzó a pergueñarse la transformación en Pedernales, tú abogabas por eso, decías que no sea lo mismo, que no convirtamos eso en construcciones y desperdiciemos la opción del turismo ecológico. Claro, a mí me gusta. No creo que eso. A mí me gusta eso de que República Dominicana lo tiene todo, pero nos falta un turismo ecológico, nos falta un turismo de bienestar, nos hacen falta mejores spa o más experiencias de bienestar. Nuestro país tiene una naturaleza maravillosa, pero tenemos que aprovecharla para atraer ese otro tipo de turismo. Pero para eso hay que romper modelos y hay que diversificar las fuentes de inversión en turismo. Y ahí yo tal vez, que creo que se nos está terminando la sesión, creo que esa es la palabra, diversificar. Tenemos que abrirnos y tenemos que llenar ese gap que comentaba yo recientemente en el artículo en Diario Libre. Entre la implementación, tenemos estrategia, tenemos diagnóstico, no nos faltan. Es implementarlo. Y el sentido de la urgencia de esa implementación es que no tenemos 10 años, es que la realidad, ahora que te estoy hablando, cuando acabamos de lanzar una estrategia de semiconductores, de nearshoring, la realidad del mercado puede cambiar el año que viene y necesitamos entonces modificar eso. Si no actuamos rápidamente, las mismas tendencias del turismo, las preferencias de los consumidores en nuestros productos, o sea, la realidad va demasiado acelerada y nosotros tenemos que ponernos las pilas a nivel de gobierno, pero también a nivel del sector privado, a nivel de las empresas. Y el reto es, comiencen a planificar, clarifiquen esa estrategia, miren esas tendencias y pónganse las pilas en el 2020. Así que con eso, Carmen, gracias por acompañarnos, y a ustedes los esperamos la semana que viene en Ready para Exportar y en Metrópolis.